¡Yepa, familia pajaril! ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estén muy bien y vuestros pájaros, por supuesto, igual o mejor que vosotros, ¿vale? Bueno, hoy un vídeo cortito porque tengo que hacer un bizcocho nuevo y bueno, como van pasando los vídeos y se van quedando atrás y hay gente que se va enganchando, pues siempre viene bien hacer el vídeo cuando hacemos la pasta de cría, que mejor dicho, de cría, ¿vale? Entonces vamos a hacerla ahora mismo, voy a enseñar los ingredientes. Y bueno, ya cada uno luego en casa pues que sorprese qué es lo que le gusta echar a la suya y qué es lo que no le gusta echar, ¿vale? Es una pasta de cría muy enriquecida, pero creo que, bueno, la gran mayoría de ingredientes son naturales, por lo que a mí en principio me va muy bien con ella. Por eso os lo voy a enseñar, claro. Si fuera algo mal o regular o que no estuviera seguro, desde luego que no lo pondría aquí o hablaría del asunto o de algún ingrediente o de alguna metodología, de algún método con los pájaros, alguna cosa lo diría y lo criticaríamos, ¿no? Pero en este caso es para bien, ¿vale? Por eso lo quiero compartir con vosotros. Y bueno, ya aprovechando, os enseño una nidada de 5, que ahora estoy súper encantado con ellos. Os enseñé los huevos, ¿vale? Que fue el vídeo donde visteis que habían 5 huevos pisados. Pues han nacido los 5, han nacido 4, ayer nacieron 4 y yo he nacido el quinto. Así que os lo voy a enseñar porque estoy muy orgulloso de esa unidad y aparte que son preciosos los pollos, ¿vale? Os lo enseño, doy un clic y lo enseño. Bueno, acordaros que era esta unidad de aquí, ¿vale? De aquí fue. Ven, vamos a sacar la hembra. Fijaos la hembra, siempre, bueno, toda la gente que tiene menos experiencia, pues lo más despacito posible, como el que no quiere la cosa, pues la vamos sacando poco a poco, ¿vale? Para que no... para no alterarle mucho, ¿vale? Para que no coja mucho miedo. Esto para los que... Bueno, perdonad por el vídeo, pero mira. Ahí está el quinto, se nota claramente. Pero bueno, como que estoy haciendo probaturas, aquí sí el padre en principio se queda, porque no... Creo que no lo voy a echar con ninguna más, entonces va a ayudar a la madre. Mirad la cáscara, está todavía ahí del quinto, sigue la cáscara por ahí. Aquí el padre en esta sí que se va a quedar, ¿vale? Que es el 57, el erótico junior, ¿vale? Bueno, a ver qué pasa. Estamos haciendo algunas probaturas, algunas cosillas, pues como os dije, ya os iré comentando, pues aquí no estamos quitando los huevos cambiando los polos de plástico, estamos moviendo los jalones al sol, ¿vale? O sea, moviéndolos, que les dé el sol, incluso cuando están los pollitos ahí en el nido. En fin, estamos haciendo algunos experimentos para ir viendo un poco también con la alimentación, pues cómo van, ¿vale? Iremos contando, venga, que me enrollo. Voy a colocar el móvil aquí arriba. Bueno, no, enseño los ingredientes, ¿vale? Venga, rápidamente. A ver, Breadmax, ¿vale? Estábamos usando otro producto el año pasado, que no fue mal. Y ahora pues vamos a usar el Breadmax, que ya tiene muchas ganas de usarlo. También le vamos a incorporar perilla. Todo esto son 50 gramos por kilo. Vamos a hacer un kilo por 50. El fonio, ¿vale? Ya sabéis que para el alcohol y la diarrea y todo esto va genial. Y chía, ¿de acuerdo? Venga, ¿qué más le vamos a echar? Esperar que me falta sacar más cosas. Bien, me faltaban los tribióticos, ¿vale? Para la flora intestinal, ya sabéis. Proteína. Estamos usando esta DSB animal, ahí pone 70, con esto le subiremos, con los 50 gramos que le vamos a echar, subiremos un 2% a la proteína, es de soja, ¿vale? O sea, es vegetal, ¿de acuerdo? La proteína animal, como sabéis, hay que intentar mezclar vegetal y animal. Yo en mi casa, pues uso el brócoli, que lleva bastante proteína, ¿vale? Usamos la de soja, que la tenéis aquí. Y usamos también la proteína animal en huevo duro, como sabéis, pues es la mejor proteína que hay. Además, al ser posible, nada en polvo ni nada, sino el huevo en sí, ¿de acuerdo? Y nada, llevar cuidado, por supuesto, pues con el control del huevo y como con todo, ¿no? Tomillo y ajo. Y lo último, un 2 gramitos de micotox, ¿vale? Para la secuestrador de toxinas, ¿vale? El ajo y el tomillo, ya sabéis, también muy bueno para
El ajo es un antibiótico natural, ¿vale? Y el tomillo, pues también, todo un poco también para el hígado y tal, y bueno, que estén limpios por dentro. Todas las hierbas es para que limpiar por dentro, es purgar, que se decía antiguamente, ¿vale? Y nada, usamos la base de bizcocho, que en mi caso ya sabéis que son varias pastas de cría mezcladas, aunque la base es la Raft, ¿vale? La Holland Raft amarilla, ¿vale? Esto es una delicia, esto es de las mejores, vamos, 15 años usándola y es de los productos para mí de los más buenos que he probado en todo, más fiabilidad me da, porque se la comen muy bien, ¿de acuerdo? Se la comen muy bien. Bueno, pues vamos a hacer la mezcla, venga. Vale, pues ahí tenemos, vamos a hacer más de 1 kilo, vamos a hacer 1,5 kilos. Nada, pues lo dicho, esto es muy sencillo, ya sabéis. Una vez que ya sabéis los ingredientes, echarle más o menos, como son todo cosas naturales, saber un poco las porciones, ¿vale? Le echamos el Brand Max, ¿vale? Vamos a echarle 2,5 cacitos, con 2 cacitos tendríamos suficiente para 1 kilo. Vosotros seguís las instrucciones del fabricante, ¿vale? El fornio que tengo aquí, esta es la paleta que yo le he hecho para el E. coli, diarreas y demás. La chía, que lleva un montón de oligoelementos, ¿de acuerdo? Una semilla muy interesante para los pájaros y para las personas también, ¿vale? La misma cantidad. ¿Veis? Esas son las semillas que enriquecen muchísimo la pasta. Vale. Ajo en polvo. Una cucharadita. Además este va todavía más triturado porque lo he triturado yo más. Porque este venía como granulado. ¿Vale? Así que aquí una cucharadita. Más o menos puede valer. O en polvo, ya sabéis que en polvo, pues bueno, hunde más, ¿verdad? Esto es tomillo y romero, ahora me quiero recordar. Que fijaos cómo lo molí los dos, porque el tomillo viene como en ramita, ¿verdad? Tomillo y romero, ¿vale? Esto a ojo no hay que... Bien, nos queda el tribiótico, también un cacito bien rebosado. Todo esto lleva levaduras de cerveza, levadura de trigo, en fin, son tribióticos, ¿vale? Probióticos, prebióticos y todo junto, unido, ¿vale? Para la flora intestinal, todo para la flora intestinal, para nuestros pájaros, para que nuestros pájaros estén súper sanos. Y aquí la proteína, ¿vale? Aquí le lo explica todo. Concentración de proteína para la fábrica, para la fabricación de pasta de cría muda y mantenimiento, óptima para aumentar la proteína de pasta comercial, ¿vale? Esto es de los de amigos SBN, modo de empleo 50 gramos por kilo, en la muda 30 gramos, en reposo 15. Composición: proteína concentrada de soja de alta digestibilidad y palatabilidad, ¿vale? Proteína bruta 70, grasa 2%, ceniza bruta 7, fibra dietética 19, carbohidratos 20, ¿vale? Humedad máxima 5%, ¿de acuerdo? Este es el primer año que lo estoy usando. Yo estoy muy contento con ella, ¿de acuerdo? Bueno, esto tal cual. Más o menos unos 50 gramos, ¿vale? Y los 2 gramitos, que este sí, como es un secuestrador de toxinas, sí que medirlo un poquito mejor, ¿vale? Esto es un cacito, ¿vale? Ahí, adentro. Y ya está. No, la perilla. La perilla, la tercera, que aunque la perilla, luego yo cuando hago mis moliendas siempre le pongo perilla, ¿vale? Siempre pongo perilla, ¿vale? La perilla, pues ya sabéis que después del alpiste, porque con la perilla sola tengo mis dudas si los pájaros podrían vivir, pero con el alpiste sí que sabemos todos que sí pueden vivir con el alpiste. No es lo ideal, pues tendrían algunas carencias, pero sí que podrían vivir, ¿vale? De todas maneras, como digo, yo luego a esta pasta, con esta pasta base, ya sabéis que yo hago el Vita y el
y te lo diré, y el germinado, el Vita y el germinado. A lo que le añado, pues muchas veces le añado pasta de... Le añado... ¿Qué lo iba a decir? Al germinado y al Vita, ¿vale? Sí, le añado pipa de girasol natural, todo natural, por supuesto, o almendra, hierbas como las que hay en el jaramargo, que aquí en Murcia tenemos muchísimo, o cuando está en su punto, la ortiga, como viste el otro día, ¿vale? Entonces eso bien molido. El huevo duro no se lo muelo porque yo prefiero poner el trocico para luego quitárselo cuando hayan pasado 6 o 7 horas, ¿vale? Dependiendo de la calor que haga. Y el brócoli tampoco se lo rayo porque me gusta ponérselo también a trocitos, ¿vale? Para que ellos vayan picoteando del brócoli, ¿de acuerdo? Entonces, esto es más o menos, ¿veis cómo se va quedando? Una pasta que, bueno, viene de ser mórbida, porque es mórbida la Raft, lo que es la base. Pero claro, echarle ya tanto, que si la proteína, de soja, que si tal y que cual, ya se va quedando un poquito más seca. Por eso me gusta, pues cuando la compaginamos con el Vita y con el germinado, pues imaginaos, la mezcla perfecta, porque tú ya dejas la textura perfecta, ya no es tan seca, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto huele que alimenta. Y esta es la pasta base. Esta es la que llevan en sus bizcocheras, que hay que renovarla, Esto para la gente nueva, muchas cosas digo es para la gente nueva. Hay que renovarle el bizcocho, aunque veáis que no se lo comen. El bizcocho, renovarlo pues cada 5 días, cada 6 días, cada semana hay que renovarlo. Hay que ponerse un día y decir, venga, todos los domingos, vacía lo que hay y meter nuevo. ¿Por qué? Porque el olor es fresco y eso incentiva a que los pollos vayan, a ver, que las hembras ceben a los pollos, ¿vale? El cambiarle la comida y ponérsela fresca, ¿vale? Así que no que haya la tentación de decir el bizcocho, echarle por encima además un poquito de vez en cuando veáis que está gastado, sino más bien tirarlo, ¿vale? Porque sí, porque lo oléis y ha perdido todas las propiedades. Entonces poner fresco y irá mejor, ¿vale? Esto lo digo, como digo, para la gente que empieza más joven y tal, que lleva menos tiempo. Pues cositas para incentivar a las hembras para que coman. Y nada más. Ya tenemos la pasta preparada. Ya, pues como he dicho, a rellenar los comederos y poco más. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.